¿Cuántos de ustedes, honestamente, hay palabras proféticas que no se han cumplido? A ver. Ok. Entonces estoy con las personas correctas. ¿Existe algo que se encarga de detener específicamente el cumplimiento de las palabras proféticas o del propósito o de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabías eso? ¿Sí? Existe algo que está latente, una y otra vez, que quiere detenerte, no quiere que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida, no quiere que lo que Dios ha dicho para tu vida se cumpla. Y lo vamos a ver. Te voy a hablar de un pueblo que casi no se hablaba de ellos, o sí se habla, pero casi no, en las prédicas no se menciona, y son los amalecitas. ¿Alguien había escuchado de los amalecitas? Yo me puse a investigar a los amalecitas. Si después de esto no te enojas contra los amalecitas, vamos a ver qué está pasando. Los amalecitas, el origen de los amalecitas está, y lo podemos ver en Génesis 36:12. Dice: y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Adán, mujer de Esaú. Amalec era el nieto de Esaú, ¿ok? ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Vamos bien, muy bien. El nieto de Esaú, llamado Amalec. Y Amalec adquiere algo de parte por herencia, toma algo de su abuelo, no de los padres, sino de Esaú. ¿Y qué era lo que toma Amalec? La parte sanguinaria, el rencor y el odio. ¿Ok? De ahí, Amalec era una persona muy rencorosa, tenía odio hacia los demás y principalmente al pueblo de Israel. Los amalecitas vivían de manera nómada, no tenían un lugar específico. No había una ciudad específica. Sin embargo, en donde ellos se asentaban era conocido como la región de armas. Estamos hablando de que los enemigos en contra del propósito de Dios en tu vida, o que se cumpla esa palabra profética, es el espíritu de Amalec. Este espíritu es un espíritu que está constantemente armado. Busca armarse. En Primera de Crónicas 4, 42 y 43 dice: asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevado por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. Ay, como que me daría gusto. ¿Cómo ven si le pongo a mi hijo Pelatías? Estaría padre, ¿no? O Nearías, o Refaías. ¿Cómo es? Se escucha muy moderno, ¿no? Y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Los amalecitas son los constantes enemigos de Israel. No existen actualmente, ya no existe como tribu, como pueblo, no existen ya los amalecitas. Sin embargo, toda persona, toda región, todo país que está en contra de Israel se le considera una amalecita. ¿Ok?
Por lo tanto, si está en contra de Israel, es un constante enemigo, es el enemigo perpetuo de Israel. En Salmos 83, lo puedes leer en todo el capítulo, ellos son declarados como los enemigos número 1 de Israel. O sea, en Salmo 83, capítulo 83, y en Primera de Samuel 15, 2 y 3, dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino. El espíritu de Amalec es un espíritu que se te opone en el camino, en tu travesía. Ahora, no nos confundamos ni creamos que nada más porque los enemigos son los únicos que nos detienen. Hay muchos en la iglesia que se detienen por sí mismos. Mira que tienes a un lado, ouch. ¿Cierto o no? A veces tratamos de decirle, ay no, es el diablo el que me está deteniendo, que yo cumpla mi propósito. Pero muchas veces las decisiones que cada uno toma y también la condición de cada uno detienen el que se cumpla el propósito que Dios ha hablado para nosotros. ¿Sí? Cuando la profeta Rebeca empezó a hablar sobre el llamado, el propósito, yo dije, wow, las mujeres van a tomar doble prédica sobre propósitos y llamados. Ella les habló sobre cómo estar, y es necesario que haya identidad a través del propósito y del llamado que Dios ha dado, y yo les estoy hablando cómo detener a los enemigos para que se cumpla ese propósito en tu vida. Wow, llevan buen paquete las mujeres, Dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es el único pueblo al que le dicen, no tomes botín de guerra, mata todo. ¿Sí? ¿Por qué creen que tenían que matar todo? ¿Por qué qué? Para que no continuaran. Para que no continuaran, es pues válido, sí es sí. Para que no se volvieran a levantar. Imagínate que mataban a todos los hombres, mujeres, niños, pero se quedaban con los caballos, se quedaban con los bueyes, se quedaban con las vacas, los camellos. ¿Por qué hasta eso tenían que morir? ¿Para que no hubiera memoria? ¿Para no contaminarse? Bien. ¿Para cortar de raíz? Ok. Bien. Todo lo que ustedes dijeron es válido. Pero la principal razón por la cual Dios le dijo que mataran al pueblo de Amalec y a todos, no dejaran rastro, ni a los animales, era porque los amalecitas eran brujos y tenían la capacidad de cambiar la forma humana a animal para escaparse a través de los animales. Eran unas cosas espantosas. Por eso dije, si después de esta predica no te enojas contra los amalecitas, wow. Los amalecitas lo que hacían era que en plena batalla de pronto se transformaban en animales y de esa manera escapaban y entonces volvían a levantarse. ¿Sí? Por eso es que Dios le dice en Primera de Samuel, mata a todos y aún a los animales, porque de esa manera no había capacidad para que se volvieran a levantar, porque ellos se volvían en animales. El espíritu de Amalec es un espíritu que es transformativo. ¿Qué significa?
Se presenta de una manera que pareciera ser una cosa y luego al momento de que tú estás peleando contra ese espíritu que te está deteniendo, se puede transformar en otra cosa y de pronto tú estás diciendo, pero pues ya lo vencí y no, ya se te transformó en otra cosa, en otro concepto, en otra persona que se levanta en contra tuya y de pronto estás peleando acá y contra ese espíritu y de pronto ves que se te levanta otra de otro lugar y tú dices, ¿qué onda? ¿Alguien le ha pasado eso? Dices, ya, ¿no? O sea, estoy acá y de pronto ya veo que se levantan por este lado y luego ya acá. Y los amalecitas tenían aparte otra característica y fue que atacaron al pueblo de Israel por atrás. Buscaron a lo más débil que había del pueblo de Israel y por ahí atacaron al pueblo de Israel. Los amalecitas eran hechiceros que podían transformarse para parecerse a los animales a fin de evitar ser capturados. No significaba que Dios no quería que ellos fueran prosperados. No significa que Dios no quiera que tú seas prosperado en tu vida, ni aún en lo que Él te ha hablado. Sin embargo, hay momentos en donde contra este demonio tú tienes que detenerlo, pelear, ser valiente y saber cómo lo vas a tener que vencer. ¿Ya te diste cuenta que es bien escurridizo? ¿A cuántos ya se están enojando? Así como, ¿Cuántos honestamente el 2025 en este año hubo propósitos que no se cumplieron en su vida? No les voy a pedir que levanten la mano, por favor. O bueno, perdón, que nos digan. Pues puedes levantar tu mano. ¿Cuántos creen y cuántos saben que hay propósitos que, me faltó esto, que se cumpliera esto en mi vida? ¿Cuántos? Ahora asegúrate que en el 2026 no vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces no significaba que Dios no quería que ellos fueran prosperados con el botín enemigo, porque aún la Biblia lo decía, toma el botín. En muchos casos tomaban el botín, pero en este caso les dijo nada, sino que era la manera en que los amalecitas podían escapar, por eso es que tenía que erradicar con ello. ¿Y sabes por qué? Porque los amalecitas, el espíritu de Amalek, se mueve bajo la ley de las represalias. ¿Qué significa? ¿Me atacas? Te ataco. ¿Me atacas? Te ataco. ¿Alguien ha escuchado la parte de decir, es que estoy peleando y de pronto como que siento que viene la revancha? ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado eso? A veces nosotros nos había pasado por muchos años y recuerdo como hace muchos años teníamos aquí algo, Dios hacía algo acá, nos convocaba que Dios que hiciéramos algo aquí, una reunión especial, algo de sanidad, de adoración, y a los pocos tiempos sucedía algo en la congregación, ¿se acuerdan? Y es más, a veces decíamos, ya. Tal vez a veces muchos caímos, yo me incluyo, en decir como, pues ya lo esperábamos. ¿A alguien le pasaba eso? A mí sí me pasaba. De decir, ya hicimos esto, wow, estuvo glorioso, pero al poco tiempo sucedió esto en la congregación. La abrían, entraban, sucedían cosas. ¿Sí? Ese espíritu de Amalek, eso es lo que hace. Me hicieron, ahora yo me desquito. Y entonces, si tú atacas, ahora yo por este lado te ataco. Pero siempre busca a los más débiles. Dile al que tienes a un lado, fortalécete, que no te encuentren débil. ¿Sí? Que no te encuentren débil. Ese espíritu busca a los más débiles. Entonces, y no estoy diciendo en que te falten fuerzas, o no, ni por edad, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en tu vida y en tu comunión con Dios. Tal vez tú estás diciendo y has hecho a un lado tu comunión con Dios, o no le has dado la prioridad que le tienes que dar a tu comunión con Dios, a fortalecerte espiritualmente. Y entonces estos enemigos vienen y te empiezan a molestar. Y empiezan a frenar tu propósito. Y comienzas a decir, con que Dios dijo... ¿Alguien ha escuchado esa frase? Con que Dios te dijo que ibas a ser un hombre, una mujer, que ibas a impactar a otros. Mira, no puedes con tu familia, mira cómo está esto, mira tu economía, mira esto. Wow.
Deuteronomio 25, 17 al 19, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. La Biblia les dice al pueblo de Israel, acuérdate. O sea, no lo olvides, acuérdate. Acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. 3 características para que seas víctima de este enemigo. Te encuentre cansado, trabajado. Y no me refiero a que digas, ay no, mañana todos renunciamos al trabajo. No, me refiero que con el día a día, con lo que estamos pasando, dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Si tú vives afanado, la palabra trabajado también significa afanado. Si tú vives cansado y afanado, ¿sí? Y también que no vives bajo temor de Dios, entonces estás débil. Y entonces estos enemigos se encargan de frenar y decir, ahora sí, está débil, vamos a frenar. Por tanto, dicen en el versículo 19, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. A este enemigo hay que erradicarlo completamente. ¿Sí? Este enemigo se levanta en contra tuya constantemente, pero también tú tienes que erradicarlo completamente. ¿Ok? ¿Ok? Wow. ¿Quieres ver cómo también, y te voy a poner el ejemplo de cómo este espíritu se infiltra y buscando de tal manera de entorpecer que el pueblo de Israel como nación actualmente, pero también desde tiempos antiguos lo ha hecho, quiera frenar al pueblo de Israel? Y lo vemos en Esther 3:1. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Hamedata Agag era el rey amalecita. ¿Sí? ¿Y quién se puso en contra del pueblo de Israel? Amán, que era hijo de un rey amalecita. ¿Wow? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres todavía que te digas, wow? ¿Quieres que te deje con la boca abierta así? Sorprendente. Adolfo Hitler, en la raíz de su línea generacional, proviene de Hamedata Agageo, rey amalecita. ¡Wow! ¿Sí? Y lo que estamos viendo actualmente, las batallas contra Israel, muchos de ellos pertenecen por sangre a los amalecitas, lo que era Amalek. O sea, es constante. Tan constante que hasta en el memorial del Holocausto más importante a nivel mundial que se encuentra en Jerusalén, que se llama Yam Van Hamdasha, por ahí si no me equivoco, en la última parte de ese memorial, lo puedes ver en internet, tienen una inscripción en donde tienen Deuteronomio 25, 17 al 19, en donde dice, ¿sí? Por lo tanto, cuando el Señor Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, que para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Es el versículo que está inscrito ahí. Actualmente,
hubo un discurso en un lugar que se encuentra en Washington, muy conocido, donde se juntan muchos países, y el dirigente de Israel mencionó precisamente este versículo. ¿Por qué, si el pueblo de Israel está tomando muy en serio la guerra contra los amalecitas, el pueblo de Dios también tiene que ser consciente que hay un enemigo constante llamado Amalec? Ahora, ya te puse todo el contexto. Ahora, ¿quieres que te enseñe cómo vencerlo? Vamos, te voy a dar la estrategia para vencer al espíritu de Amalec. Y lo vamos a hacer práctico, ¿eh? ¿Cuántos quieren el día de hoy vencer al espíritu de Amalec? Sí. Éxodo 17, del 8 al 13. Éxodo, se encuentra en Éxodo la estrategia para vencer a Amalec. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Se encuentra Moisés. Al lado de Moisés está Aarón y Hur. Y le da la indicación a Josué y le dice: vas a erradicar a Amalec. Ahí está el contexto. Yo sé que muchos ya habíamos leído este pasaje, pero ahí te viene. Dice versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, prevalecía Israel, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Se acuerdan que te había dicho que lo que busca este enemigo es agarrarte cansado? Bajaba Moisés los brazos porque se cansaba y Amalec iba ganando. Pero dice en el versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta batalla se gana a través del acuerdo. Tú no puedes ganarlo solo. Se gana a través de un acuerdo. Significa que, ¿sí? Necesito una mujer voluntaria. ¿Quién dice yo? Pues, sí. ¿Sí? ¿Por qué no dije hombre? Porque digo hombre y correcheo. Entonces por eso ya sabía que tenía que ser mujer para que por lo menos le diera opción a alguien más. ¿Sí? Si no hubiera dicho mujer de tantos años. ¿Sí? La edad siempre, de quinceañera siempre. Significa que necesito otra mujer voluntaria. Sí. Significa que Zaida no puede pelear sola. No puede ganarle a ese enemigo sola. Pero hay un enemigo que le está diciendo: Zaida, no vas a cumplir el propósito. Con que Dios te dijo que ibas a ser próspera, que ibas a hacer esto, que ibas a cumplir esto, que te pongo como cabeza y no por cola, que vas a pasar por la mejor temporada de tu vida, que te voy a fortalecer, que te voy a sanar. Con que Dios te dijo, yo me encargo de que eso no suceda. Y entonces Zaida está peleando. Y de pronto dice: ya me cansé. Y Amalec dice: la agarré ya cansada. Entonces la estrategia para vencer este enemigo es ponerse de acuerdo con alguien más. Y entonces, en este caso, Seji le dice: yo voy a levantar tus brazos y voy a pelear para que se cumpla tu propósito en tu vida.
Y se le levantan las manos. ¡Wow! Y entonces, en ese acuerdo, ya no está sola. Y aunque las fuerzas puedan decir, ay, me estoy cansando, hay alguien que dice, yo me aseguro de que ese enemigo se vaya y tú cumplas tu propósito. Yo me aseguro. Y entonces después, Zaida le dice, pero ahora yo también me voy a asegurar, Seji, que tus brazos también yo te los voy a levantar para que tu propósito se cumplan. ¡Wow! ¿Sí? Significa entonces que se requiere de amigos que sean capaces de decir, estoy peleando por tu revelación, estoy peleando también por mi revelación, juntos vamos a pelear por nuestros propósitos, juntos vamos a pelear por que se vea cumplida la palabra que Dios ha hablado para nosotros. ¡Wow! ¿Sí? Gracias. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Significa que en medio de esta temporada que estamos viviendo, vamos a iniciar en el 2026. No vamos a pasar al 2026, sí que aprendamos a cómo vencer las batallas y a comenzar a ver cumplidos los propósitos y las palabras proféticas que Dios ha hablado en nuestra vida. Y juntos como congregación, como familia, nos vamos a asegurar que la palabra profética, lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros, nos vamos a asegurarnos a trabajar juntos y a pelear juntos por la revelación de cada uno de nosotros. ¡Wow! Se gana a través del acuerdo, por sostenerse unos a otros y el estar de acuerdo que la plenitud de la palabra del Señor sucederá. No es opción, no es a ver cuándo sucede, es que se cumple porque se cumple. Dios lo dijo, yo me aseguro que en tu vida se va a cumplir. Tú asegúrate de que la palabra que Dios ha hablado se va a cumplir en mi vida. Trabajemos juntos. ¡Wow! Dejemos de ser llaneros solitarios. La profeta Rebeca lo dijo. No podemos estar en soledad. No podemos estar aislados. Tenemos que colaborar juntos. Porque en el desierto, en las temporadas del desierto, el que se queda aislado, se lo devoran las bestias. Y los amalecitas saben transformarse en bestias. ¡Wow! ¡Wow! Éxodo 17:14. Estamos en ese mismo. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y Jehová Nisi o Yahvé Nisi no significa, miren, yo vi el desfile del 20 de noviembre y estaban bien padres las banderas. Hasta veías a las chavas así con las banderas y les ven bien padres. Pero cuando hablamos de Yahvé Nisi, es que Jesucristo se levanta como un estandarte de guerra. Amén. Sí. No de fiesta, ¿sí? No de desfile. Y a veces pensamos que cuando menciona de Yahvé Nisi, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, no significa que era como, ganamos. Significa, te recordamos que estamos peleando porque el Señor es nuestro estandarte y es un estandarte de guerra. Constante batalla. ¿Sí? Y dijo, versículo 16, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor.
Amalek se levantó en contra del trono del Señor. Cuando se levanta en contra de tu propósito, se levanta en contra del Señor. Así que no puedes comportarte, y no me puedo comportar como si fuera una bandera, como si fuera de festejo. ¿Sí? Porque dice, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y estamos viendo cómo está Moisés, una persona de más de 80 años, ¿sí? Estamos viendo también cómo estaba Ur. Ur se calculaba que tenía también por lo menos 75 años, ¿sí? Y vemos Aarón. Aarón se calculaba que tenía más de 95 años. Pero había un joven llamado Josué. Dejemos de levantarnos las manos entre viejos y jóvenes, entre jóvenes solamente o viejos solamente. Unamos generaciones y apoyémonos, jóvenes, apoyémonos al propósito de los más grandes apoyen el propósito y la visión de los más jóvenes. Cuando trabajamos juntos, vencemos a los enemigos. ¿Sí? ¿Y cómo se vence esto? Y solamente lo voy a tocar así por arriba, porque hay toda una explicación simplemente de este versículo que te voy a dar, pero nada más te lo voy a hablar muy superficialmente. Primera de Corintios 4:15. Porque te voy a hablar de cómo es la ayuda entre unos a otros, ¿ok? ¿Cómo nos ayudamos? Dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Qué importante es, aquí lo que te voy a hablar, y qué importante es acerca de la paternidad. Wow. ¿Sí? La Biblia dice, aunque tengáis 10,000 años, ¿qué significa años? En el original significa instructores, gente que te enseña. Hay muchos que han sido edificados a través de personas que te van a predicar, o sea, predican y te enseñan, y lo ves en la televisión, y que yo ahora quiero escuchar tal predicador, y tal predicador, ¿sí? No está mal eso. Puedes tener hasta 10,000 predicadores, 10,000 maestros que te enseñen. Pero hay pocos que deciden ser y tener padres espirituales. ¿Por qué tú y yo podemos cumplir nuestro propósito, nuestro llamado aquí en la tierra? Porque tenemos y estamos bajo una paternidad. Bajo una paternidad. Tú y yo estamos abajo de una paternidad. Y la paternidad es que nuestros padres espirituales están buscando que tú crezcas para que tú un día seas padre espiritual. ¿Sí? Los que son padres nunca les enseñaron a su hijo a atarse las agujetas, y simplemente le estás enseñando, se le han pasado tantos años enseñándole a atarse las agujetas, o cómo arreglar usar un tornillo o un destornillador, o cómo arreglar la luz, o cómo. No nada más es eso, sino ustedes como padres han enseñado a los hijos para que algún día los hijos seamos padres y les enseñemos eso a nuestros hijos. Eso mismo también pasa en la iglesia. Los padres espirituales no buscan controlarte. Los padres espirituales buscan que un día tú desarrolles la paternidad para que tú seas padre o madre espiritual de otros. ¡Wow! ¿Sí? Te estoy tocando ahí nada más esto a grande así, porque te puedo hablar mucho más sobre este versículo. Ayer yo estaba platicando con mi mamá de este tema, nada más de este versículo, y es para toda una prédica.
Es más, te aseguro que después de esta enseñanza que un día te dé sobre este versículo nada más, va a cambiar tu lenguaje. Te lo aseguro. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Porque yo le decía a mi mamá, ahora entiendo por qué mucha gente, muchas personas, cuando toman la decisión de dejar un lugar, no pierden una protección, pierden la paternidad. ¡Auch! Y el que pierde una paternidad, pierde una herencia, pierde la bendición del Padre, pierde muchas cosas. Y eso va más allá de simplemente protección. ¿Sí? ¡Guau! Nada más te lo puedo dejar así, de verdad, esto es un temazo. Cuando podamos entender entonces, y estamos entendiendo que nosotros estamos en una unidad a través de desarrollar unos a otros, de desarrollarnos unos a otros, y el decir, yo voy a pelear por tu revelación, tú estás peleando por mi revelación, y juntos vamos a pelear para que se cumpla lo que Dios ha dicho para ti y para mí. Ahora, entonces ese día, ese espíritu de Amalek va a tener que dejarnos. ¿Pero qué crees? Es una pelea constante. ¿Sí? Es constante. Amalek, como te decía, se modifica. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes quieren vencer al espíritu de Amalek?